Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Ateneo de Santander a esta conferencia que va a pronunciar ahora Ramón Pérez Maura. Decirles también que esta conferencia está siendo transmitida ahora en directo por la página web del Ateneo Santanderino y también por la página web de El Diario Montañés. Ramón Pérez Maura es un periodista cántabro santanderino que yo creo, y me atrevo a decirlo, que sigue la estela de una larga estirpe de periodistas cántabros de los que tenemos muchos ejemplos en el siglo XIX, en el principio del XX y también en la segunda mitad del siglo XX. Su carrera profesional ha sido muy brillante. Ha estado nada menos que 31 años en el diario ABC desempeñando diferentes funciones, desde la de adjunto al director, que es más que director adjunto, hay que aclararlo, y que además en esa trayectoria profesional ha escrito innumerables artículos, reportajes y ha tenido también la experiencia y la aportación que hizo a ese periódico, al ABC, como corresponsal en Oriente Medio, un sitio que no es precisamente sencillo ni fácil para un periodista. Además de todo eso, ahora mismo en la actualidad es comentarista en Onda Madrid, en el programa Buenos Días, y ha sido secretario general de la European Delays Alliance, que agrupa a periódicos de tanto prestigio como Le Figaro, el Daily Telegraph, el ABC y también en publicaciones españolas, me he olvidado el Die Welt alemán, y ha colaborado también en diferentes publicaciones españolas como Política Exterior, Nueva Revista, 21, etc. También en publicaciones en Argentina, Bulgaria, Chile, Colombia, un país con el que tiene una especial relación, puesto que tiene la doble nacionalidad hispano-colombiana, Estados Unidos, Francia y Perú. También es miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano, de Estudios Internacionales y Estratégicos. Como autor, es autor de dos libros que yo creo que son importantes para conocer bien la Europa actual, la Europa del siglo XXI. El primero es Del Imperio a la Unión Europea, la huella de Otto de Habsburgo en el siglo XX, editado por Rialp, y el segundo de los libros es El Rey Posible, Simeón de Bulgaria, también publicado en Madrid en el año 2002. Estos dos libros, basados en la figura de Otto de Habsburgo, con la que me consta que Ramón Pérez Maura tuvo una especial relación, significa mucho porque es el entronque de la vieja Europa del Imperio Austrohúngaro con la actual Europa de la Unión Europea. Pero sobre todo, teniendo en cuenta el tema que va a abordar hoy, que no es ni más ni menos que la actualidad que vive ahora mismo Estados Unidos tras el cambio en la presidencia de Trump por Biden, él ha seguido en varias ocasiones las elecciones norteamericanas como enviado especial y conoce muy bien ese mundo tan complejo para, sobre todo, yo creo que para los europeos, que son los Estados Unidos y su composición sociológica y también sus planteamientos mentales. Por todo esto, creo que hoy la conferencia que nos va a pronunciar ahora aquí, tanto para los presentes como para quienes nos están viendo a través de las páginas web, insisto, del Ateneo de Santander y del Diario Montañés, es esa aportación que puede hacernos de una visión de quien conoce bien al pueblo norteamericano y a la política en Estados Unidos, y me gustaría pedirle que en ese panorama que nos va
a trazar ahora nos hable de qué consecuencias puede tener este cambio en la presidencia de los Estados Unidos para Europa y especialmente, como no, para España. Yo ya sin más le doy la bienvenida y le agradezco mucho a Ramón Pérez Maura que haya hecho el esfuerzo de venir aquí en plena pandemia, de estar con nosotros y de mantener la actividad presencial en este Ateneo, que intentamos hacerlo por todos los medios. Únicamente reiterarles, por favor, que mantengamos las normas sanitarias y que cuando termine el acto no nos quedemos en los pasillos ni en el hall para evitar aglomeraciones y salgamos todos al exterior. Adelante, Ramón Pérez Maura. Muchas gracias. Yo tengo, Manuel Ángel, un problema técnico, que es que necesito quitarme la mascarilla porque si no se me caen las gafas. No me aguantan encima de la mascarilla. Entonces, dado que tenemos una distancia suficiente, me permito hacerlo, pero de verdad es que si no, no puedo. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí y a quienes nos estén siguiendo en la distancia. Para mí es especialmente emocionante estar hoy aquí porque es la primera vez que vengo a Santander después de la muerte hace 2 semanas de alguien que siempre estaba sentado en primera fila cuando yo venía al Ateneo, Javier Casanueva, que era una persona muy querida, un íntimo amigo de mis padres, y yo se me hace raro estar aquí arriba y no verle sentado ahí. No quería dejar de recordarle. Creo que nadie podía imaginar lo que vimos el pasado 6 de enero de 2021 en el Congreso de los Estados Unidos. ¿O sí? Cuando Trump ganó las elecciones presidenciales en 2016, hizo promesas que nadie creyó que pensara de verdad cumplir. Y las fue poniendo en práctica todas. Desde el abandono del protocolo sobre el cambio protocolo sobre el cambio climático hasta el fin del acuerdo con Irán sobre el programa nuclear, pasando por el recorte de la contribución norteamericana a la OTAN y tantos otros. Los políticos tradicionales nos tenían mal acostumbrados. Hacían promesas electorales sin ninguna intención de cumplirlas y después nos parecía normal que no fuera así y casi nos lo reprochábamos. Desde el pasado 3 de noviembre, Trump había denunciado las supuestas trampas perpetradas para impedir su supuesta victoria electoral. Su entorno proclamaba el fraude a los 4 vientos, pero no aportaba ni la más mínima prueba de sus denuncias. Era verdad que había algo muy desconcertante. Trump había conseguido un resultado extraordinario en el número de votos, más que ningún presidente de los Estados Unidos hasta entonces, en la historia de los Estados Unidos hasta entonces. El problema es que las políticas de la legislatura anterior habían dividido tanto al país que habían llevado a que Joe Biden fuera el que marcara esa noche un nuevo récord de votos, obteniendo 81 millones de sufragios. Trump había generado tanto rechazo que había provocado una movilización multitudinaria del electorado. Y fueron muchos más los votantes que se movilizaron ese día para sufragar contra él que los que salieron a darle su apoyo. Biden movilizó a los que se abstenían habitualmente. Aunque en realidad el que el nuevo presidente ostente el título de el más votado de la historia no es tan excepcional. Antes de Biden lo fue Obama y antes de Obama lo fue George Bush hijo. Quizá lo verdaderamente extraordinario era la magnitud del respaldo conseguido por el perdedor, 74 millones de votos, más que ningún presidente de Estados Unidos hasta ahora.
La semana pasada, en su discurso inaugural, el nuevo presidente escogió como tema central el de la unidad. Describió la unidad como nuestra ruta hacia adelante. Quizá su mejor punto sobre ello fue cuando dijo que había que empezar de nuevo y había que escucharse los unos a los otros. Decía Biden, la política no tiene que ser un fuego arrasador. La discrepancia no debe llevar a la desunión. Esas palabras no podían ser más bonitas, incluso ejemplares. Pero en algunos momentos de su discurso lo que se percibía era más preocupante. Como cuando dijo que yo sé que las fuerzas que nos dividen son profundas y reales, pero también sé que no son nuevas. Nuestra historia ha sido una lucha constante entre el ideal americano de que somos creados iguales y la dura y fea realidad del racismo, el nacionalismo, el miedo o la demonización de otros que lleva mucho tiempo haciéndonos trizas. Lo que yo he traducido como nacionalismo es en inglés un término político relativamente nuevo, creado por la izquierda antisistema, que trasladado burdamente al castellano podríamos llamar nativismo. Ellos emplean el término nativism. El nativismo es la política de promover los intereses de los habitantes nativos sobre los intereses de los inmigrantes, incluyendo medidas de restricción de la inmigración. Para mí, esos siempre han sido elementos del nacionalismo, pero ahora hay que cambiar los términos con los que se define todo para así parecer un poco más moderno. Lo interesante de esto es que Biden intenta decir ahora que las diferencias políticas se limitan a los que creen en los ideales de los padres fundadores de Estados Unidos y los que son racistas y nacionalistas. A mí este simplismo me recuerda mucho al hábito que tenía Barack Obama de reducir las diferencias ideológicas a enfrentamientos entre ilustrados e intolerantes, como le gustaba decir a él. En cualquier democracia, alguien gana unas elecciones porque el electorado reacciona contra el que está en el poder. Eso puede ocurrir en la Casa Blanca, en la Moncloa, en el Elíseo o en el 10 de Downing Street. Por eso, conviene recordar que discursos como el de Obama, reduciendo el escenario político a ese enfrentamiento entre ilustrados e intolerantes, fueron los que engendraron al candidato Donald Trump. Biden tiene razón al decir que hay una diferencia entre la verdad y la mentira, que nos lo digan a nosotros en España cuando escuchamos hablar a algunos de nuestros políticos. Allí como aquí hay demasiadas falsedades en el discurso político. Pero la mayoría del verdadero debate político no es sobre verdad y mentira. Más bien es sobre cómo se hace el ajuste en los grandes principios. ¿Cuál es el equilibrio para la consecución simultánea de la libertad y la igualdad o sobre la mejor manera de conseguir unos fines que sean justos? Y sobre eso, sinceramente, creo que Biden no dijo casi nada. Y si el objetivo es volver a las políticas de Obama y atribuir toda desigualdad en América al racismo, estaremos sembrando el terreno para una nueva victoria del trumpismo, o ya sea con Trump o con quien levante la bandera de su populismo. Si insiste en que quienes no aceptan la nueva verdad sobre el cambio climático y dice que son negacionistas a los que les da igual el futuro del planeta, estará marginando a millones de personas. Por eso creo que la única forma de saber si Biden cumple con su promesa de buscar la unidad radica en su propia acción de gobierno y no podemos juzgarla todavía, aunque sí tenemos algunos indicios que a mí me parecen preocupantes.
En los primeros días del gobierno de Joe Biden hemos visto bastantes gestos que están lejos de apuntar a que busque la unidad. A diferencia de lo ocurrido en las administraciones de sus predecesores, como el presidente Obama, en la que él fue vicepresidente, o como la de Bush padre y Bush hijo, o la de Clinton, Biden no se ha molestado en nombrar ni un solo miembro de su gobierno que sea miembro del Partido Republicano. Ha diseñado un gobierno con mucha diversidad racial y mucha diversidad de lo que ahora se llama identidad sexual, pero no ha encontrado un solo republicano al que ofrecerle un puesto. Y en esta situación en que las políticas de Trump y especialmente el asalto al Capitolio han marginado a los moderados del Partido Republicano, creo que era especialmente fácil poder encontrar buenos candidatos moderados para su gobierno. Está también la forma de poner en marcha la reforma política de la herencia de Trump. Como es lógico, es algo absolutamente legítimo cambiar las políticas de la administración anterior. La cuestión es qué vía se escoge para hacer ese cambio. Biden ha escogido la vía de lo que allí se llama executive orders, que es más o menos como nuestros decretos ley. Son decretos que se reservan para situaciones excepcionales, pues son una forma de gobernar al margen del Congreso, algo que en una democracia como la norteamericana, en el mejor de los casos, está muy mal visto. Pero las cifras en el caso de Biden son muy reveladoras. En sus 3 primeros días promulgó 30 órdenes ejecutivas. Hasta ahora, Trump era el presidente que más decretos ejecutivos había promulgado en los últimos 40 años. Pero mientras que Biden ha promulgado 30 órdenes ejecutivas en 3 días, durante todo su mandato, Trump promulgó una media anual de 55. 55 en un año frente a 30 en 3 días. Y a Trump se le acusó de emplear medios dictatoriales. Por supuesto que esa acusación ha desaparecido del discurso político de la hora presente. Déjenme ofrecerles otro ejemplo concreto con nombres y apellidos. En Estados Unidos existe una institución llamada la National Labor Relations Board, lo que podríamos traducir como la Junta Nacional de Relaciones Laborales. Esta institución fue creada en 1935 y su misión es supervisar las elecciones sindicales y puede investigar y proponer soluciones a problemas generados por la acción de los sindicatos. La Junta está formada por 5 miembros y un abogado general, que es la figura principal de la Junta. Todos ellos son nombrados por el presidente y reciben del Senado un mandato de 5 años, salvo el abogado general, que recibe un mandato de 4. Los mandatos no se pueden cortar, son por el plazo que les da el Senado, no el presidente. Nunca había ocurrido en 85 años de historia de la institución hasta que el pasado día 20, mientras el presidente pronunciaba su discurso inaugural diciendo al país que tiene que ser mejor, la nueva Casa Blanca enviaba al abogado general de la Junta, Peter Robb, un ultimato. Tiene hasta las 5 de la tarde para dimitir o será destituido. A Robb le faltaban por cumplir 10 meses de su mandato de 4 años e inmediatamente remitió su respuesta a la Casa Blanca. Nunca se ha destituido a un abogado general de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, pero la nueva Casa Blanca de Biden tampoco ofrecía ninguna razón para hacerlo esta vez. Así que Robb se negó a dimitir y Biden lo destituyó a las 5 de la tarde sin más explicaciones. Unas horas antes, en su discurso, Biden decía al país que tenemos que acabar con esta guerra incivil. No sé yo si esta es la mejor manera de lograr la unidad. Biden hizo campaña prometiendo restablecer en Washington el cumplimiento de las normas. Cuando Trump llegó a la Casa Blanca, se encontró un abogado general de esa misma junta
que era un hombre designado por Obama, Richard Griffin. Le quedaban 9 meses en el cargo y, como se pueden ustedes imaginar, cumplió hasta el último día. Visto con un poco de distancia, hay que tener presente que los sindicatos son un apoyo fundamental para el Partido Demócrata y que la Junta Nacional de Relaciones Laborales puede ser una forma de controlar o de premiar a los sindicatos. Quizá venga de ahí su interés por acabar con el uso establecido desde hace 85 años y tomar cuanto antes el control de la Junta. Hay un área de la presidencia de Trump que para mí ha dejado uno de sus éxitos más relevantes y que casi nadie recuerda estos días. A mí, en términos generales, no me ha gustado nada su actuación en política exterior. Su pasión por ir abrazando dictadores por el mundo es algo que me ha generado verdadera repulsión. Sus entrevistas con el coreano Kim Jong-il, a quien hasta la víspera de hacerse la primera foto juntos llamaba el hombre cohete, Rocketman, como la canción de Elton John. La democracia norteamericana ha de ser un modelo para el mundo, pero difícilmente puede serlo si su presidente describe al presidente chino, Xi Jinping, un dictador muy aficionado a construir campos de concentración. Trump lo definía como un amigo mío que es una muy buena persona. Menos mal que no tuvo a Stalin como interlocutor, no sé qué es lo que hubiera dicho de él. Pero hay un terreno en el que sí creo que hay que reconocer a Trump un éxito inmenso porque ha logrado lo que no consiguió nadie en más de 7 décadas: el acercamiento entre Israel y los países de la península arábiga. Ese es un acercamiento propiciado involuntariamente por Irán, que ha demostrado ser un enemigo mucho más peligroso para Arabia Saudí y sus países aliados en la región de lo que jamás lo será Israel. Por eso era evidente que la oportunidad era perfecta para que Washington consiguiera una alianza entre sus amigos de aquella región. Lo curioso de este caso es que ha sido el fruto de las gestiones de un amateur, del yerno del presidente Trump, Jared Kushner, y no del experimentadísimo Departamento de Estado. Gracias a las amenazas de Irán, Kushner ha conseguido lo que parecía imposible: que los saudíes lleguen a la paz con Israel. Es verdad que no la han firmado todavía, pero el que los aliados de Arabia Saudí hayan encabezado la rúbrica de los tratados de reconocimiento de Israel demuestra que Arabia Saudí solo está esperando al momento que le resulte más conveniente. En la misma línea, y aunque por razones muy diferentes, está el reconocimiento de Israel por Marruecos, con el hecho religioso de que el rey de Marruecos, en su condición de descendiente del profeta, es el guardián de los santos lugares de Jerusalén. Lo relevante en este caso es la contraprestación que ha dado Estados Unidos a Marruecos para empujar su reconocimiento de Israel. El reconocimiento de Washington sobre la soberanía marroquí del Sáhara. En verdad, era un precio bastante barato para Estados Unidos. Para ellos el Sáhara es un problema distante que no genera mayor interés en Washington, mientras que Marruecos se vanagloria de ser el primer Estado del mundo que reconoció la independencia de Estados Unidos e Israel es el mejor aliado de la República Norteamericana en Oriente Medio. El matrimonio de intereses era evidente. Si se me permite un paréntesis, ojo a las consecuencias que puede tener esto para España. Consecuencias en la cuestión saharaui. Por ahora, este cambio en la posición norteamericana provocó la suspensión de la cumbre bilateral España-Marruecos que estaba prevista en Rabat el 17 de diciembre pasado. La victoria marroquí es de enorme trascendencia y va a acrecentar las presiones para que España no quede en el lado que evidentemente es el de los perdedores, el de los defensores de la llamada República Árabe Saharaui Democrática. A lo largo de los años, cubriendo elecciones presidenciales norteamericanas y analizando su política en mis columnas y artículos periodísticos,
Me he esforzado mucho por intentar explicar a los lectores que la visión que nos dan los medios de comunicación occidentales sobre la realidad de Estados Unidos no es muy exacta. El 90% de la información que recibimos procede de Nueva York o de Washington. Y del 10% restante, yo calculo que el 9% surge de Hollywood. Eso no es Estados Unidos. Eso es una visión muy parcial de esa gran nación. Y son tres focos radicalmente demócratas y mucho más europeos que la realidad de esa nación de dimensiones continentales. Nos llega muy poco de lo que ocurre en la inmensidad interior del país. Por eso, en las elecciones de 2004, quizá lo recuerden ustedes, todos los medios españoles hablaban de la segura victoria de John Kerry e incluso el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se permitía ningunear al presidente Bush en la seguridad de que el candidato demócrata se iba a imponer 8 meses después de que Zapatero llegase al poder. La realidad fue que Bush obtuvo la que hasta entonces fue la mayor votación de la historia de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. ¿Cómo no iba a ser previsible la victoria de Bush si la diferencia entre los dos candidatos fue de esa ingente magnitud? Pues no era previsible porque no mirábamos a lo que ocurría dentro del país, mirábamos solo a lo que nos gusta, a Boston, a Nueva York, a Los Ángeles. Es evidente que Trump deja una América muy polarizada, profundamente dividida. Una América en la que los dos grandes partidos que siempre han disputado el voto del centro se han radicalizado. El ala centrista del Partido Demócrata está intelectualmente exhausta, casi sin discurso. Es el ala de extrema izquierda, la encabezada por Bernie Sanders e integrada por nuevas figuras como la hispana Alexandria Ocasio-Cortez, la que está dirigiendo los retos políticos del Partido Demócrata. Aún así, siguen sin controlar alguno de los extremismos del entorno de ese partido. Al día siguiente de la toma de posesión de Joe Biden, la realidad es que no fue paz y armonía lo que se vio en algunos de los lugares en los que ha habido los mayores choques entre la policía y manifestantes muy violentos en los últimos meses. En Portland, Oregón, los manifestantes rompieron las ventanas de la sede del Partido Demócrata y llenaron de grafiti el edificio federal de aduanas e inmigración. Y no eran exactamente trumpistas los que hicieron esto. Llevaban pancartas con lemas como «Somos ingobernables» o «No queremos a Biden, queremos venganza por los asesinatos de la policía, las guerras imperialistas y las masacres fascistas». La policía del Ayuntamiento de Portland, ciudad gobernada por un demócrata, Ted Wheeler, denunció que los detenidos portaban pistolas con cartuchos de pimienta, fuegos de artificio, escudos y piedras, pero también que se incautó de armas entre las que había cócteles Molotov, cuchillos, porras, sprays químicos y palancas. La mayoría de los medios de comunicación se refirieron a estos manifestantes como pacíficos. Es el discurso habitual que aborda las discrepancias políticas con un doble rasero. En Seattle, al norte de la costa oeste, los manifestantes quemaron una bandera americana a las puertas de la oficina de inmigración y rompieron ventanas y escaparates de tiendas y edificios oficiales al grito de «Nosotros protegemos a la gente, vosotros protegéis a la propiedad». Los alcaldes de Portland y Seattle han estado culpando a Trump durante meses de que las protestas en sus ciudades estaban provocadas por su presencia al frente del gobierno.
Argumento que yo creo que está lejos de ser una reivindicación democrática, porque Trump estaba en la Casa Blanca porque había ganado las elecciones presidenciales de conformidad con el sistema electoral aceptado por los concurrentes. Pero su salida del poder tampoco parece haber cambiado mucho la situación. Habrá que ver cómo lo gestiona el Partido Demócrata a lo largo de los próximos meses y de cara a las presidenciales de 2024. Pero de cara a ese objetivo electoral, el Partido Demócrata tiene la inmensa ventaja de estar en el poder y disputar las próximas presidenciales controlando la Casa Blanca, aunque por razones de edad yo creo que es posible e incluso probable que Joe Biden no sea el candidato a la reelección. En cambio, en el lado republicano, el candidato populista ya ha sido presidente. Y a pesar de perder la reelección, obtuvo 74 millones de votos. Votos que no fueron solo para él, también para el Partido Republicano, que en la Cámara de Representantes incrementó su número de escaños. En el Senado logró mantenerse en 50 miembros e incrementó su representación en las cámaras legislativas estatales. Eso, por supuesto, fue mucho antes de los gravísimos sucesos del 6 de enero en el Capitolio. La cuestión ahora es cómo se consigue que el Partido Republicano se aparte de Trump sin perder los votantes que él incorpora a sus filas y recuperando a algunos de los que se han pasado al Partido Demócrata. Yo creo que a corto plazo eso va a ser imposible y que aunque Trump no volviese a ser candidato del Partido Republicano en 2024, su influencia puede ser mucho más determinante a la hora de garantizar la derrota republicana que a la de ayudar a conseguir la victoria. Igual que con Biden, para Trump la edad será un factor determinante a la hora de presentar su candidatura. No está tan claro que las bases del Partido Republicano le den una victoria tan apabullante como la que le dieron en 2016 en las primarias del partido. El 6 de enero va a pesar mucho. Muchos dicen, creo que con razón, que Trump no es un hombre de principios, que no tiene una ideología definida porque ha oscilado en el pasado entre un partido y otro. Y creo que eso es verdad. Pero también hay que decir que cuando uno mira su ejecutoria en la Casa Blanca, lo cierto es que su actuación fue inequívocamente conservadora. Promovió jueces defensores de una interpretación tradicional de la Constitución, promovió el recorte de impuestos, una defensa nacional fuerte, una denuncia de la amenaza global que representa China, fronteras seguras y respeto por el derecho a la vida y a la libertad religiosa. El que para mí es el mejor analista del voto conservador norteamericano, Karl Rove, que dirigió las dos campañas presidenciales de George Bush, afirma que en Estados Unidos hay más conservadores que creen los valores tradicionales que representan la familia, la fe, la responsabilidad personal, el patriotismo y la ley y el orden, que progresistas que no crean en ello. Como sabe cualquier sociólogo, recopilar datos que permitan llegar a conclusiones así es un instrumento fundamental para marcar una estrategia electoral. Y Trump supo dirigir su mensaje a esas bases y así ganó las elecciones presidenciales. Las primeras, claro. Para reconstruir el Partido Republicano habrá que hacerlo sobre esa base, pero se complicará al tener a Trump intentando mantener su inmensa base electoral de 74 millones de votos. Es cierto que los sondeos en el momento de su partida indican un índice de aprobación bajísimo, pero puede ser un elemento muy poderoso en las elecciones de mitad de mandato en 2022 a la hora de dar apoyo a aquellos legisladores que se mantuvieron fieles a él. Si el resultado de esa gestión fuera bueno para los suyos, sería un claro indicador de que podría volver a ganar las primarias para las elecciones de 2024.
pero también creo que si Trump no fue capaz de ser reelegido el pasado noviembre con todas las ventajas que le daba el estar en el ejercicio de la presidencia, el haber tenido unos resultados económicos fantásticos antes de que estallara la pandemia, y con un rival, Joe Biden, que no es exactamente un seductor de multitudes, si no lo consiguió entonces, creo que es muy improbable que logre ganar dentro de 4 años. Especialmente después de que hayamos visto en televisión en los próximos meses a cientos de personas acusadas ante los tribunales de participar en el asalto al Capitolio. Asaltantes que declararán con toda seguridad que ellos lo hacían porque entendían que el presidente estaba pidiendo que lo hiciesen. Con fundamentos así, es improbable que el Partido Republicano pueda volver a ganar unas elecciones en mucho tiempo. La primera prueba la tuvimos el pasado 5 de enero, en la segunda vuelta de las elecciones al Senado en Georgia, que atribuyeron los 2 senadores en disputa a los demócratas. Respecto a los resultados de la primera vuelta del pasado noviembre, donde más cayó el voto en enero fue en los distritos donde más alto había sido el voto para Trump. Los hechos tienen consecuencias. El Partido Republicano se enfrenta ahora a un difícil dilema respecto a Trump. Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Y todavía puede ser peor. Si Trump decidiera que quiere volver a ser candidato y perdiese las primarias del Partido Republicano, no me extrañaría que presentase su candidatura al margen de esa formación que para él fue solo un instrumento. En el pasado hemos visto a otros multimillonarios hacer esa maniobra. El último fue Ross Perot en 1992. Él era un multimillonario que concurrió a las elecciones presidenciales, yo creo que con el único objetivo de lograr la derrota de George Bush padre. Y vaya si lo logró. Aquellas elecciones del 92 las ganó Bill Clinton con el 43% de los votos frente al 38% que obtuvo Bush. Pero 4 años antes, Bush había cosechado el 54% de los sufragios. Perdió un 16% y Ross Perot consiguió el 19% del voto. Es decir, se llevó todo su voto, casi todo su voto venía del voto de Bush. Y si Trump decidiese ser candidato sin el apoyo de su actual partido, el republicano, seamos conscientes de que su reconocimiento por el elector es infinitamente superior al que tenía Ross Perot en 1992. Incluso me atrevería a decir que con toda seguridad será superior al del potencial candidato republicano de 2024, que nadie sabe quién es, pero quien quiera que sea. Y por último, veamos qué puede pasar con el nuevo proceso de impeachment, de destitución contra Donald Trump. El pasado lunes vimos la ceremonia de los delegados de la Cámara de Representantes llevando al Senado la orden de destitución para que empiece allí el juicio el próximo 9 de febrero. El objetivo, dicen, es impedir que Trump pueda volver a presentarse a las elecciones presidenciales dentro de 4 años. Pero puede que el resultado sea su absolución y con ello una reactivación de su figura política. Ya hemos visto cómo los demócratas llevaron adelante un proceso de impeachment que concluyó con su absolución y con ningún daño aparente a su popularidad, porque yo sinceramente creo que Trump no ha perdido las elecciones por el daño que le pudiera haber causado aquel proceso de destitución. Yo creo que Trump ha perdido las elecciones por su pésima gestión de la pandemia y el rechazo que eso le ha generado en muchos electores que habitualmente se quedaban en su casa el día de las elecciones. Es evidente que la profundamente antidemocrática actuación del presidente que vimos el pasado 6 de enero puede ameritar un proceso de destitución. Lo que es más dudoso
es si de verdad ese proceso de impeachment es legal con un presidente ya fuera de sus funciones. Y aquí se presenta un debate que probablemente vendrá muy bien al presidente Biden, porque el foco estará puesto en la destitución y no tanto en alguna de sus iniciativas legales y presidenciales. La Constitución de los Estados Unidos establece en su artículo 2, sección 4, que el presidente será apartado de su cargo por un proceso de impeachment y tras ser condenado. Y la Constitución ordena que el juicio en casos de impeachment no se extienda más allá de ser apartado y descalificado. No dice apartado o descalificado. Lo que obliga a plantearse si a Trump, que ya ha sido apartado de la presidencia porque su mandato ha concluido, se le puede hacer un juicio cuyo único objetivo es descalificarlo para que no pueda volver a ser candidato, por más que pueda merecer no poder volver a serlo. Pero lo que cuenta es lo que dice la ley, no el deseo de sus rivales o de cualquiera de nosotros. Prueba de la singularidad del caso que se está planteando es que un proceso de impeachment en el Senado es presidido por el presidente del Tribunal Supremo. En este caso sería John Roberts. Pero el juez Roberts ya ha dicho que él no va a presidir este proceso porque la Constitución estipula que el presidente del Supremo preside los impeachments a los presidentes de los Estados Unidos y Trump no es presidente. Así que el juicio en el Senado será presidido por un senador demócrata, Pat Leahy. No suena igual de serio. Cuando se redactó la Constitución de los Estados Unidos, varios ponentes propusieron que se pudiera hacer procesos de impeachment a funcionarios que ya hubieran dejado el cargo. Pero lo cierto es que habiendo habido propuestas para que esta opción constase expresamente en la Carta Magna, no se quiso hacerlo, no se quiso especificarlas. Y recordemos que en 1974 el proceso de impeachment de Richard Nixon se detuvo porque él dimitió. Y al no estar ya en el ejercicio de su cargo, no se podía continuar con el proceso. Parece evidente que los senadores republicanos en su mayoría van a alinearse con la tesis de que este es un proceso inconstitucional y es improbable que los demócratas logren los 17 votos republicanos que requieren para que triunfe el impeachment. En un juicio sí es cierto que se pueden aportar nuevas pruebas, pero en este juicio parece difícil que haya alguna prueba que no hayamos visto ya en televisión en directo. Y la cuestión de fondo va a ser otra, si es un proceso constitucional o no. Y a diferencia de lo que ha ocurrido en la primera parte del proceso en la Cámara de Representantes, donde no se permitió a Trump presentar su defensa, en el Senado va a poder hacerlo casi sin límites de tiempo. Y el que el proceso en la Cámara se desarrollase de forma tan expedita y sin dar la palabra al acusado, tampoco contribuye a dar la imagen de imparcialidad procesal que todo reo merece. A mí me parece que una de las grandes diferencias entre la democracia norteamericana y tantas otras es que es habitual ver en otros países cómo expresidentes o exjefes de gobierno son perseguidos legalmente en procesos interminables que hacen temblar los fundamentos democráticos de esas naciones. En Estados Unidos, en cambio, hemos visto cómo ha perdurado el mensaje de Abraham Lincoln a los confederados que estaban a punto de rendirse al ser derrotados en una guerra civil. Un conflicto que, como tantos otros, podía haber justificado un proceso penal contra los derrotados. Pero Lincoln dejó claro que el objetivo debía ser el contrario,
Dijo entonces Abraham Lincoln: sin malicia contra nadie, con caridad para todos, con firmeza en lo que Dios nos enseña que es lo correcto. Esforcémonos por alcanzar nuestro objetivo y por curar las heridas de la nación. Y yo me temo que este proceso legalmente cuestionable va a agravar la división del país, por más que me gustaría ver a un tipo tan prepotente como Trump un poquito humillado. Pero sospecho que lo que va a conseguir en realidad este proceso es que Trump sea declarado inocente, lo que le permitirá reivindicarse y decir que esto ha sido otro ejemplo de cómo la élite rechaza la voluntad del pueblo, y eso le reforzará. Permítanme decirles como conclusión que yo creo que eso es exactamente lo que quiere el Partido Demócrata en esta hora: reforzar a Trump, porque saben cuánto les beneficia tenerlo a él como rival. Si en contra de lo que yo preveo hubiera 17 senadores republicanos que apoyasen condenarle, los seguidores se lo echarían en cara más al Partido Republicano que al Demócrata, los seguidores de Trump. Y aun no pudiendo volver a ser candidato, él podría hacer mucho daño a quienes considera traidores, a quienes consideraría traidores entre esos 17 senadores republicanos. Si es absuelto, Trump seguirá teniendo un protagonismo que reforzará la unidad de los demócratas y dividirá el Partido Republicano. Es decir, este proceso es lo que los anglosajones llaman un win-win situation para los demócratas, una situación en la que los demócratas ganan sí o sí, si es condenado y si no lo es. Quizá por eso vemos tal entusiasmo en el Partido Demócrata y en la mayoría de los medios de comunicación norteamericanos por mantener a Trump en el centro del debate. Y él se presta a ello porque a Trump solo le importa a Trump. Permítanme terminar confesando que quizá les haya convocado aquí hoy con algún engaño. He titulado estas reflexiones América después de Trump, y la realidad es que creo que Trump no se ha ido. Muchas gracias. Manuel Ángel me ha dicho que les pregunte si alguien quiere hacer una pregunta y estaré encantado de contestar, pero que sean fáciles, por favor. Por favor. Usted que explicó los de Estados Unidos, a mí me hace que yo he estado varias veces y me han hablado que hay 4 o 5 partidos, no me acuerdo cuáles eran. Uno de ellos era el libertario, sí. ¿Cómo es que, habiendo esos partidos, no tienen representación? No que ganen, sino que no tengan representación. Y bueno, yo me preguntaría una cosa: ¿qué le parece a usted de esto de la república y monarquía? Que yo digo que España es una república coronada. Bueno, eso es otra historia. Por ir a su primera pregunta. Es verdad que en Estados Unidos, por supuesto, hay un número importante de partidos, pero al final solamente hay, realmente en este momento hay 3 en el Senado, y no puede imaginar usted quién es el único representante del tercer partido. Bernie Sanders. Bernie Sanders no es miembro del Partido Demócrata. Se presentó a ser candidato del Partido Demócrata, pero él es un senador independiente y tiene su propia formación política. Pero ¿qué ocurre al final en Estados Unidos? Que los 2 partidos, el republicano y el demócrata, son realmente maquinarias electorales. Tienen una coherencia ideológica escasa. Cada vez la tienen más, pero históricamente había demócratas en el sur que eran mucho más conservadores que la mayoría de los republicanos del norte. Hemos visto alcaldes republicanos de Nueva York que eran gentes claramente de izquierdas. Y en este momento, Schwarzenegger ha sido gobernador de California por el Partido Republicano, pero es un hombre más en la izquierda
izquierda de lo que hay en Estados Unidos, no, o sea, muy centrista, lo que ellos llaman liberal. Los liberal americanos son lo que nosotros llamamos socialdemócratas, y eso hace que dentro de los dos grandes partidos quepa prácticamente todo. El Partido Libertario, que probablemente es el tercer partido en Estados Unidos, es un partido liberal en nuestro sentido del término liberal, liberal doctrinario, diría yo. Pero la realidad es que nunca llegan a ninguna parte porque todo lo que quiere proponer desde otro partido puede tener cabida dentro de las maquinarias de los dos grandes partidos y, por lo tanto, compensa más presentarte por uno de ellos y tú haces la campaña que tú quieres. Eso no tiene mayor... Otra cosa es que tienen que ganar muchas veces primarias dentro de ese partido para poder ser candidatos. Pero en esas cosas tampoco sé si la ideología cuenta tanto y cuenta más tu propia capacidad de seducción personal. Y sobre la segunda pregunta, hombre, yo si le parece, lo dejamos para otro día. Tengo las ideas muy claras al respecto, pero me parece que toca poco con lo que tenemos que hablar hoy. Sí, por favor. Ha mencionado usted la amenaza global de China. Es evidente que Trump era el gran opositor de China. ¿Tiene esto algo que ver con la idea del globalismo? ¿Tiene algo que ver con lo que Abascal comentó en la moción de censura? El peligro del globalismo, la relación de Soros y de nuestro presidente, pues bueno, es un hecho también, ¿no? ¿Existe realmente una amenaza de este tipo? Bueno, que existen intentos de crear políticas globalistas, yo creo que eso no lo puede discutir nadie. Otra cosa es que consideremos eso una amenaza para nosotros o no. Ya que ha puesto ese ejemplo, la relación de George Soros con nuestro presidente está más que probado. Vamos, yo creo que fui de las primeras personas que publiqué la visita que hizo George Soros al presidente Sánchez 2 días después de su toma de posesión. En ese terreno, la relación entre Vox y el Partido Republicano no, entre Vox y el equipo de Trump ha sido muy estrecha. Vox tiene trabajando en sus filas a un profesor al que yo he tratado mucho en el pasado, fue colaborador mío en ABC, Rafael Bardají, que fue quien llevó las relaciones internacionales del presidente Aznar después de dejar la Moncloa y que era un hombre muy próximo a los neoconservadores norteamericanos que no tienen nada que ver con lo que ha sido Trump, eran radicalmente opuestos, porque los neoconservadores norteamericanos defendían una política global de promoción de la democracia y ahora lo que hemos visto a Trump hacer es exactamente lo contrario. Yo me quiero ir y a mí que me dejen en paz, yo no quiero poner un soldado más en ninguna parte. Pero curiosamente, la gente de ese entorno, vamos, en España, la gente que estaba en ese entorno de los neocon, varios de ellos los vemos ahora en el entorno de Trump. Yo creo que la globalización es una realidad. A mí personalmente no me gusta, pero admito que es muy discutible si se puede presentar eso como una amenaza o no. Eso se puede discutir. Sí, por favor. No sé si estaré confundida, pero me parecía que una parte de esta conferencia iba sobre las implicaciones que tenía el haber elegido a Joe Biden para España. Ah, perdón. Sí, me ha puesto ese capote Manuel Ángel y no he entrado a ello, discúlpeme. Sí, a ver, necesariamente nos tiene que ir mejor, aunque no sea más que por la simple razón de que las dos anteriores administraciones españolas no hicieron ningún esfuerzo de entendimiento con el presidente Trump, porque consideraban que no era a nuestro mayor interés. El Partido Demócrata en general y Joe Biden en particular tienen una visión clásica de las relaciones internacionales norteamericanas, creen en instrumentos como la OTAN y creen en la importancia de países aliados como España. Por lo tanto, nos va a ir mejor. Otra cosa, no nos engañemos, es que en asuntos puntuales no necesariamente nos van a apoyar pudiendo ser importantes para nosotros. He mencionado en mi intervención la cuestión del Sáhara. Yo no creo que Estados Unidos vaya a cambiar la nueva administración lo que ha hecho el presidente Trump.
para Estados Unidos es mucho más importante que Marruecos reconozca a Israel que lo que le pase a los saharauis. Vamos, le aseguro que eso no les interesa una higa. A España eso le pone una situación incómoda, porque nosotros tenemos una deuda, una responsabilidad histórica y no vamos a encontrar ningún apoyo de Estados Unidos. Yo creo que no vamos a encontrar ningún apoyo de Estados Unidos en ese asunto. Igual me equivoco, pero créame que sospecho que no. Y luego España tiene que seguir demostrando que es un aliado fiable que permite el uso de sus bases, el sobrevuelo de su espacio aéreo y que en la medida en que haya nuevos conflictos puedan Estados Unidos contar con nosotros. Recuerden que en los últimos 50 años el momento de mayor acercamiento entre España y Estados Unidos, vamos, los últimos 50 años no, en nuestra historia, en toda la historia, el momento de mayor acercamiento entre Estados Unidos y España fue con el presidente Bush y con el presidente Aznar. Nunca hemos tenido un presidente que se haya reunido tantas veces con un presidente norteamericano, un jefe de gobierno español o un jefe de Estado, nunca. Llegar a igualar eso no creo que sea posible, entre otras cosas porque eso se dio en unas circunstancias muy especiales que no es previsible que se vuelvan a dar. Pero yo creo que lo normal es que el presidente Biden y el presidente Sánchez tengan una relación mucho mejor de lo que hemos tenido hasta ahora, tanto el presidente Sánchez como el presidente Rajoy con Donald Trump. Será para bien. Yo me refería a asuntos más sencillos. Por ejemplo, asuntos más sencillos, como por ejemplo cuando nos subieron los aranceles para exportar nuestras aceitunas y esas cosas. sí. Eso no lo van a bajar ahora. Claro, pero eso no es un problema bilateral con España, eso es una guerra con la Unión Europea, que a España le afectaba en eso como a otros países les afectaba en otras cosas. Eso no creo que se vaya a resolver a corto plazo, aunque ese sí que es un buen termómetro para el gobierno norteamericano. Para ellos es muy difícil dar ese paso atrás, pero si quieren demostrar de verdad que quieren tener una relación diferente a la que han tenido hasta ahora, la única forma de hacerlo es en cosas como los aranceles, bajando o por lo menos mejorando la relación de cómo está ahora, que tampoco es mucho pedir, porque realmente lo que en ese sentido el nacionalismo económico de la administración de Trump fue pues lo más antiliberal en nuestro sentido del término que hemos visto en Estados Unidos desde los gobiernos de Eisenhower, de Franklin Delano Roosevelt, o sea, en los años 40, 30. Me ha gustado mucho la visión y la descripción, porque es que hay, en mi generación, más que en la tuya, mirábamos mucho a Estados Unidos. Europa estábamos cerca, cuando podíamos salíamos un poquito y salíamos allí. Pero es cierto que el telón de acero pesaba lo que pesaba y por muchas razones nosotros mirábamos a Estados Unidos con una gran ilusión. De hecho, yo he hablado algunas veces sobre este asunto y todavía voy a hablar más. Pero la realidad es que, por eso te decía la visión y la descripción, porque has comentado algo que yo he hablado alguna vez y que es verdad, que no podemos estar mirando para Nueva York o Washington o Los Ángeles para conocer Estados Unidos. Estados Unidos es otra cosa, sobre todo en el mundo, yo hablaba más en el mundo de la universidad, por supuesto, pero bueno, trasladado a todo, es así. Si eso es así, si para juzgarla no podemos, pues mirar solo esos tres sitios, tendríamos ahora para juzgarla que mirar solo al 6 de enero, porque lo del 6 de enero va a tener una repercusión probablemente brutal, desde luego en el concepto de la gente de fuera de seguro, pero es que además políticamente no solo dentro, sino también fuera. ¿Cuál es tu opinión sobre el cataclismo, el brutal hecho del 6 de enero, ¿no? Que nadie podía esperar? Yo jamás pude imaginar algo parecido, desde luego, pero bueno, yo modestamente creo que nadie. A ver, lo que ocurrió el 6 de enero en el Capitolio es gravísimo.
es, desde la Guerra Civil Norteamericana, el golpe más duro que ha tenido la democracia norteamericana. La Guerra Civil Norteamericana terminó en 1865, si no recuerdo mal, o sea que ha pasado un rato desde entonces. Eso se prolongará en el tiempo, sí, mucho tiempo. Ahora, dicho eso, es más un golpe moral que un golpe físico. Yo no creo que tenga unas consecuencias perdurables en el sentido de que los que hicieron aquello puedan volver a hacerlo o reforzarse políticamente a sí mismos. Eso le va a costar a Trump muchos votos si quiere volver a ser presidente. He dicho 2 veces en la conferencia, creo, que Trump sacó 74 millones de votos. Yo estoy convencido que ni la mitad de esos 74 le volverían a votar hoy, después de lo que ocurrió ahí y de cómo se vio que él, no sé si consciente o inconscientemente, pero él jaleaba a la gente a que fueran al Capitolio. Eso tiene que tener consecuencias. En una democracia como la norteamericana no se puede olvidar. Ahora, la democracia norteamericana, en su historia, esto es un incidente grave, pero un incidente. Esto no es lo que caracteriza la democracia norteamericana. La política española en el siglo XIX y en el siglo XVIII estuvo marcada por la cantidad de golpes de Estado que tuvo. Pero no creo que hoy en día sea una característica fundamental, después de que el último lo tuvimos en 1981, y yo creo que hoy es inimaginable que eso pueda ocurrir. La política en Haití, perdón, es que no me salía, en Haití, no me acuerdo la cifra en este momento, no me la tomen al pie de la letra, pero creo recordar que eran 104 los presidentes o jefes de Estado que había tenido Haití y solamente 2 habían abandonado el poder pacíficamente a finales del siglo XX, en los 100 y pico años anteriores. Bueno, pues eso sí es una característica, claro, eso te define muy bien un sistema. En Estados Unidos este incidente no puede ser el que defina la democracia norteamericana para nada. Sí, Ramón. Una de las personas que nos está viendo a través de la transmisión y que es un buen amigo y socio del Ateneo, te hace esta pregunta, que yo simplemente te transcribo. Dice la pregunta, ¿qué hay de cierto en cuanto a que la moral personal de Biden deja mucho que desear? A ver, yo creo que sobre la moral personal de él no hay tantas cuestiones. Hay muchas y creo que muy fundadas sobre la de su hijo, que ha hecho muchos negocios amparado en su padre cuando era vicepresidente, incluso acompañando a su padre en viajes oficiales y llegando a contratos en países como Ucrania. Se puede decir legítimamente, bueno, pues si su padre lo llevaba, alguna responsabilidad tendrá. Yo lo que no he visto es ningún papel que demuestre que Biden se haya enriquecido con esos contratos y esas cosas que ha hecho su hijo, y su hijo evidentemente sí, y su hijo está desaparecido del mapa. Pero yo, respecto a él, sinceramente no conozco datos concretos que puedan darse como seguros. Ahora, una de las ventajas de la democracia norteamericana es que si lo hay, saldrá, porque sabemos que esa es una de las grandes ventajas de tener una muy sólida prensa libre, y es que aunque hay algunos que te quieran tapar, y yo creo que creo que lo he dicho en mis palabras, que uno de los problemas de Estados Unidos en este momento es que los grandes medios de comunicación del país están casi todos alineados en el mismo bando, pero hay muchos medios pequeños que son muy ágiles y que al final, cuando acaban contando una historia bien documentada, hay que acabar contándola a todos porque no le puedes dar la espalda. Pues si no hay ninguna pregunta más, es que él se debió convencer, lo cual me preocupa. Pues muchísimas gracias.